No has llegado a este video por casualidad. Si estás aquí en este momento, viendo estas palabras, escuchando esta oración, es porque San Carlo Acutis ya está intercediendo por tu causa imposible. Quizás estás atravesando un momento de profundo dolor, de desesperación, donde la enfermedad crónica parece consumir cada centímetro de tu esperanza. Pero hoy quiero decirte algo que cambiará tu vida. No estás solo, no estás abandonado. Soy testigo de que el cielo está preparando un milagro extraordinario para ti. San Carlo Acutis, ese joven extraordinario que transformó su sufrimiento en un camino de amor, está ahora mismo orando por ti, sosteniendo tu dolor entre sus manos, llevándolo directamente al corazón misericordioso de Jesús. Tal vez llevas años batallando contra una enfermedad que parece no tener fin. Quizás los médicos han agotado todas las opciones, los tratamientos no funcionan y sientes que tu cuerpo se rinde. Pero hoy quiero recordarte que hay una esperanza más grande que cualquier diagnóstico, más poderosa que cualquier pronóstico médico. Carlo Acutis entendió algo que pocos comprenden. El sufrimiento no es una maldición, sino una oportunidad de transformación. A sus 15 años, cuando la leucemia lo consumía, no se quejó, no se hundió. Por el contrario, ofreció cada momento de dolor como una oración, como un regalo para la iglesia, como un acto de amor profundo. Su vida fue corta pero infinitamente significativa. Nació en 1991 en Milán, Italia, un joven completamente normal. Le gustaban los videojuegos, tenía amigos, era un estudiante común, pero había algo diferente en él. Desde los 7 años desarrolló un amor extraordinario por la Eucaristía, considerándola su autopista al cielo. Cuando fue diagnosticado con leucemia en octubre de 2006, no maldijo su destino. Con una madurez espiritual asombrosa, decidió ofrecer su sufrimiento. No pidió ser sanado, sino ser usado como instrumento de amor. Su madre recuerda que incluso en los momentos más difíciles, Carlo mantenía una sonrisa, una paz que trascendía cualquier comprensión humana. Su muerte, el 12 de octubre de 2006, no fue un final, sino un nuevo comienzo. El Señor lo había preparado para una misión mucho más grande que su corta vida terrenal. Su cuerpo quedó incorrupto, como un testimonio viviente de la gracia divina. En 2020, el Papa Francisco lo beatificó, convirtiéndolo en el primer santo milenario, patrono de una generación digital. Hoy, Carlo Acutis no es solo un recuerdo histórico, es un intercesor poderoso para todas las personas que sufren, especialmente para quienes batallan contra enfermedades crónicas. Su vida grita un mensaje. Tu dolor tiene sentido, tu sufrimiento no está vacío, Dios lo está usando para algo magnífico. Quiero que cierres los ojos por un momento. Imagina que Carlo está justo a tu lado, sosteniendo tu mano, orando por ti. Siente su presencia juvenil, su compasión infinita, su esperanza inquebrantable. Él conoce tu dolor, lo ha experimentado en carne propia y ahora está preparando un camino de sanación que supera toda comprensión médica. En este momento, mientras escuchas estas palabras, ya hay un movimiento celestial en marcha. San Carlo Acutis está presentando tu caso ante el trono de Dios, intercediendo con la misma pasión con la que amó la Eucaristía. No estás esperando un milagro, el milagro ya comenzó. Respira profundo, tu sanación está en camino. Continuaré con un testimonio detallado, siguiendo la estrategia indicada.
Mi nombre es Elena María Ramírez González. Tengo 37 años. Soy profesora de matemáticas en Medellín, Colombia. Nunca imaginé que mi vida cambiaría por completo gracias a un joven santo al que ni siquiera conocía antes de mi crisis más profunda. En marzo de 2022, después de meses de estudios médicos y una biopsia que me dejó helada, los médicos me diagnosticaron un tumor canceroso en la tiroides en etapa avanzada. El informe era demoledor. Un tumor de 4.2 centímetros, con probabilidades de metástasis del 68%, y un pronóstico que me daba escasamente un año de vida si no respondía al tratamiento. Recuerdo cada detalle de aquel día en la Clínica San Vicente de Medellín. El olor a desinfectante, el frío de mis manos temblorosas, el sonido de mis propios latidos que parecían querer escapar de mi pecho. Mi hijo Diego, de 12 años, me miraba con unos ojos que lo decían todo, el miedo de perderme. Los médicos hablaban, pero yo solo escuchaba fragmentos: quimioterapia, tratamiento agresivo, preparar a la familia. Mi mundo se desmoronaba en segundos. Una tarde, mientras navegaba desesperada por internet buscando testimonios de sanación, un video sobre San Carlo Acutis apareció en mi pantalla. Al principio lo vi como otro contenido más, pero algo en su mirada me detuvo. Un joven de 15 años que había transformado su sufrimiento en amor, que había ofrecido su enfermedad como una oración. ¿Cómo podría un adolescente entender mi dolor? Pensé inicialmente, pero algo me impulsó a seguir escuchando. Durante 33 días, número simbólico que elegí por las bodas de Cristo, decidí orar cada mañana y cada noche por su intercesión. No era una persona particularmente devota, pero la desesperación hace milagros en la fe. Comenzaba mis oraciones con una honestidad brutal. Carlos, soy escéptica, eres muy joven, pero si realmente puedes ayudarme, necesito un milagro. Mi oración diaria era simple pero intensa. Le pedía no solo sanarme, sino darme la fuerza para atravesar el tratamiento si la sanación no venía de forma inmediata. Cada mañana, antes de ir al colegio donde doy clases, encendía una velita frente a una pequeña imagen que había impreso de él. Le contaba mis miedos, mis dudas, mis esperanzas. Los primeros cambios fueron sutiles. Un día, después de la segunda sesión de quimioterapia, donde normalmente quedaba devastada, sentí una extraña paz. Mi dolor era menor, mi energía ligeramente diferente. Los médicos no podían explicarlo, pero yo sabía que algo estaba cambiando. En mi última revisión, el 12 de octubre de 2022, fecha simbólica de la muerte de Carlo, los médicos no podían creer lo que veían. El tumor había disminuido casi un 80%. Los marcadores tumorales habían caído dramáticamente. Lo que parecía un diagnóstico de muerte se estaba convirtiendo en un milagro de vida. Hoy, un año después, estoy completamente sana. No solo eso, mi vida ha sido transformada. Carlo Acutis no fue solo mi intercesor médico, fue mi maestro de vida. Su juventud, lejos de ser una limitación, fue su mayor fortaleza. Me enseñó que la santidad no tiene edad, que el sufrimiento puede ser transformado en amor, que Dios obra más allá de cualquier pronóstico médico. Mi testimonio no busca ser extraordinario, busca ser un faro de esperanza para quien está atravesando su propia batalla. Carlo me mostró que los milagros suceden, que la fe no es pasividad, sino una acción valiente y decidida. Cuando Carlo Acutis pronunciaba sus frases, no estaba simplemente lanzando sentencias juveniles, sino revelando profundidades teológicas
que la mayoría de los adultos ni siquiera comprenden. Tomemos su frase más icónica: la Eucaristía es mi autopista al cielo. Esta no era una metáfora poética, sino una declaración mística de profunda comprensión sacramental. Para Carlo, la Eucaristía no era un ritual semanal, sino el encuentro más íntimo posible con Dios. Él entendió algo que muchos cristianos tardan décadas en comprender. La Eucaristía no es un símbolo, es un acontecimiento real donde el cielo y la tierra se tocan. Cuando un sacerdote consagra el pan y el vino, no está representando la muerte de Cristo, está haciendo presente ese sacrificio. Carlo lo vivía literalmente. A los 7 años comenzó a comprender que cada misa no era un recordatorio histórico, sino un portal donde lo eterno penetra lo temporal. Su amor eucarístico no era religiosidad infantil, sino una teología mística vivida con la radicalidad de los santos. Mientras sus compañeros veían un pedazo de pan, él veía el cuerpo real de Cristo. Mientras otros cumplían un precepto dominical, él experimentaba un encuentro transformador. Esta autopista al cielo significaba para él que la Eucaristía es el medio por el cual nos conectamos verticalmente con Dios, trascendiendo nuestra realidad horizontal. No es un método, es un encuentro. No es un ritual, es una relación. Aplicado a tu vida actual, ¿qué significa? Significa que cada vez que recibes la comunión, no estás haciendo un trámite religioso. Estás permitiendo que Dios mismo entre en tu realidad más íntima. ¿Estás padeciendo una enfermedad crónica? La Eucaristía no es un talismán mágico, pero es un encuentro donde puedes depositar tu dolor. ¿Atraviesas una crisis matrimonial? En la comunión encuentras la fuente de amor que restaura. ¿Luchas con adicciones? Cada hostia consagrada es un acto de rendición y sanación. Para vivir esta frase, hoy te propongo un ejercicio radical. Antes de comulgar, escribe en un papel tu herida más profunda. Colócalo mentalmente sobre la hostia. Cuando la recibas, entrégasela literalmente a Cristo, no como un símbolo, sino como un acto de entrega real. Carlo no era un místico lejano, era un joven que comprendió que la santidad está en hacer lo extraordinario de manera ordinaria. Su frase no es una frase, es un programa de vida, una invitación a experimentar que el cielo no es un lugar lejano, sino una realidad que puede tocarse en cada Eucaristía. Cada comunión es una autopista que nos conecta directamente con lo divino, atravesando los límites de nuestra realidad terrena. En las calles frías de Milán, mientras otros adolescentes de familias adineradas vivían en su burbuja de privilegio, Carlo Acutis descubrió que la verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que das. Su relación con los pobres no era un ejercicio de caridad ocasional, era su forma de vivir el Evangelio. Recuerdo una historia que su madre compartió y que revela la profundidad de su corazón. Un día, Carlo conoció a Giovanni, un sin techo de 58 años que vivía cerca de la estación central de Milán. Mientras sus compañeros lo ignorarían, Carlo lo vio como un hermano. No solo le compraba comida, sino que se sentaba a conversar con él, escuchando su historia. Giovanni había sido un ingeniero que perdió todo tras una crisis económica y una enfermedad. Carlo no solo le daba su comida, le devolvía su dignidad. Usaba su mesada mensual, que otros chicos gastarían en videojuegos o ropa de marca, para comprar comida, abrigos, medicinas para personas sin hogar. Su frase, nacemos originales, pero muchos mueren fotocopias, cobraba vida en cada acción.
Mientras sus compañeros se convertían en réplicas del consumismo vacío, él se estaba convirtiendo en un original de Dios. Un día invitó a su amigo más rico, Marco, a acompañarlo a servir en un comedor social. Marco llegó esperando cumplir un protocolo de caridad, pero Carlo lo transformó. Le mostró que servir no es una obligación social, es un encuentro con Cristo en el rostro de los más vulnerables. Al final de ese día, Marco vendió su segunda consola de videojuegos y donó el dinero. Carlo no predicaba, simplemente vivía. Vendió su propia PlayStation para comprar un abrigo a un anciano que temblaba de frío en pleno invierno milanés. Entendía algo que muchos adultos no comprenden. Las posesiones son instrumentos de amor, no trofeos de estatus. Su admiración por Madre Teresa no era casual. Ambos comprendieron que la pobreza no es un problema estadístico, es un encuentro personal. No se trata de dar limosna, sino de reconocer la dignidad de cada ser humano. Cuando Carlo decía, acumular es idolatría, no hacía una crítica política, hacia una declaración espiritual profunda. Estaba denunciando cómo transformamos objetos en ídolos, olvidando que nuestra verdadera riqueza está en las relaciones, no en las posesiones. Hoy te lanzo un desafío radical. ¿Qué posesión puedes vender en este momento para transformar la vida de alguien? No estoy hablando de dar lo que te sobra, sino de dar lo que te duele soltar. Carlo no daba de sus sobras, daba de su esencia. Si buscas un milagro económico, no esperes que caiga del cielo. Practica la generosidad radical. Cada vez que des sin esperar nada a cambio, estás abriendo canales celestiales de provisión. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto estás dispuesto a soltar por amor. Si crees en el poder de intercesión de San Carlo Acutis, presiona me gusta como acto de fe. Ese simple clic es en sí mismo una oración. Cada like es una semilla de esperanza que sembramos juntos. Una declaración silenciosa pero poderosa de que creemos en milagros más allá de lo que los médicos pueden explicar. Escribe en los comentarios, San Carlo Acutis, intercede por mí. Luego busca el comentario de otra persona y reza por ella. Responde, recé por ti. Porque la oración no es un acto individual, es una red de amor que nos conecta más allá de lo visible. Suscríbete a este canal para continuar rezando con nosotros. Somos una comunidad de creyentes que no nos rendimos hasta que el cielo responda. Cada suscripción es un compromiso, una alianza de fe donde nos sostenemos mutuamente en la batalla espiritual. El milagro de Mateus Rodríguez no fue una casualidad, fue una intervención divina tan precisa que desafía toda lógica médica. En Campo Grande, Brasil, en 2013, Luciana Rodríguez enfrentaba la pesadilla que ninguna madre quiere vivir. Su hijo Mateus, de apenas 6 años, padecía una condición congénita llamada páncreas anular, un defecto devastador donde el conducto pancreático está completamente bloqueado. Los médicos no tenían esperanza. Durante 6 años, Mateus no pudo ingerir alimentos normalmente. Cada intento de comer terminaba en dolor intenso, vómitos y sufrimiento. Los hospitales se convirtieron en su segundo hogar. Las cirugías se sucedían una tras otra, cada una más invasiva que la anterior. Los especialistas le explicaban a Luciana que su hijo estaba condenado a una vida de sufrimiento, con pocas probabilidades de supervivencia. Las radiografías mostraban un páncreas completamente deformado, sin posibilidad de funcionamiento normal.
Los médicos le recomendaron llevarlo a casa, prepararse para lo inevitable. Tu hijo morirá pronto, le dijeron con esa crueldad clínica que los profesionales de la salud a veces usan como mecanismo de defensa ante el dolor que no pueden resolver. Fue en ese momento de absoluta desesperación cuando Luciana descubrió a Carlo Acutis. No fue un encuentro casual. Una amiga le mostró un documental sobre el joven santo y algo en su historia resonó profundamente en su corazón de madre. Carlo, un adolescente que había transformado su propio sufrimiento en una ofrenda de amor, parecía estar susurrándole: «No estás sola». Comenzó a orar con una intensidad que trascendía lo racional. No era una oración de súplica desesperada, sino de declaración firme. «Carlo», le decía, «sé que puedes interceder por mi hijo. Sé que Dios obra más allá de lo médicamente posible». Cada noche, junto a la cama de Mateus, oraba con una fe que desafiaba toda estadística médica. El 12 de octubre de 2013, fecha simbólica, aniversario de la muerte de Carlo, todo cambió. Los médicos no podían explicarlo. De manera completamente inexplicable, el páncreas de Mateus comenzó a funcionar normalmente. Las pruebas médicas posteriores demostraron algo que parecía imposible. El conducto pancreático se había normalizado por completo. No había ninguna explicación científica para lo que había sucedido. Una condición congénita que debería haber significado muerte segura se había transformado en vida plena. Durante años, una junta médica del Vaticano estudió meticulosamente cada detalle. Exámenes tras exámenes, testimonios, informes hospitalarios. En 2020, finalmente declararon el caso como un milagro atribuible a la intercesión de Carlo Acutis. El Papa Francisco lo reconoció oficialmente durante su beatificación, confirmando algo que Luciana ya sabía. Los milagros suceden cuando la fe es más grande que el diagnóstico. Este mismo Carlo que transformó la vida de Mateus puede hacer tu milagro. No estás esperando un milagro, lo estás recibiendo. Tu sanación no depende de la ciencia, depende de una fe que desafía toda lógica médica. Carlo Acutis descubrió en María no una imagen distante de iglesia, sino a una madre viva y presente. Desde los primeros años de su infancia, comprendió algo que muchos cristianos tardan décadas en entender. María no es un símbolo religioso, es una presencia maternal real que intercede, acompaña y transforma vidas. Su devoción mariana no era un ritual mecánico, era un diálogo íntimo y profundo. Rezaba el rosario completo diariamente, no como una obligación, sino como un encuentro. Para él, cada decena era una conversación, cada misterio una revelación. No recitaba, contemplaba. Mientras otros adolescentes perdían horas en videojuegos, Carlo dedicaba ese tiempo a meditar los misterios marianos. Comprendía a María como la madre no solo de Jesús, sino también suya. La veía como una aliada espiritual que lo preparaba para su misión corta pero intensa. Sus confesores relataban que Carlo tenía una comprensión mística de María que trascendía su edad. No la veía como una estatua de yeso, sino como una estratega celestial que interviene en los planes de Dios. Su muerte en octubre, mes del Rosario, no fue casual. Era como si María lo hubiera estado preparando sutilmente para su partida, moldeándolo para una misión que superaría su corta existencia terrena. Los testimonios de su madre sugieren que Carlo experimentó momentos de profunda cercanía mariana. No hablaba de apariciones espectaculares, sino de una presencia consoladora que lo acompañaba especialmente en sus momentos de sufrimiento.
Cuando le diagnosticaron leucemia, no mostró miedo. Era como si María le hubiera susurrado al oído: estoy contigo. Su ofrenda de sufrimiento por la Iglesia no era una frase piadosa, era una comprensión profunda del rol de María como madre de la Iglesia. Cada dolor lo convertía en un acto de amor transformador. Recomendaba a sus amigos rezar el rosario no como una obligación religiosa, sino como un método de guerra espiritual. El rosario, decía, es el arma más poderosa para transformar el mundo. Hoy te invito a una oración que Carlo hubiera querido que rezaras. María, Madre mía celestial, tu hijo amado Carlo, intercede por mí en este momento. Tú que lo preparaste para su misión breve pero intensa, tú que lo sostuviste en su sufrimiento, te pido que unas tu súplica a la suya. No vengo con mis propios méritos, vengo amparado por la gracia de tu hijo Carlo y por tu maternal intercesión. Virgen Santísima, mira mi necesidad. Sé que nada es imposible para ti. Así como cuidaste a Carlo, cuídame ahora. Que su intercesión y tu amor maternal transformen mi situación. No me sueltes, no me abandones. Que tu manto me cubra, que tu amor me transforme. María, confío en ti. Amén. María que cuidó de Carlo, te cuida a ti que oras a través de él. No estás solo en tu batalla. Tienes una Madre Celestial y un hermano santo intercediendo por ti en este preciso instante. Carlo Acutis no era solo un santo, era un hacker celestial del siglo XXI. Mientras otros adolescentes consumían tecnología, él la rediseñaba para glorificar a Dios. A los 10 años dominaba HTML, JavaScript y PHP con la misma naturalidad con que otros chicos aprenden videojuegos. Su laboratorio no era un escritorio cualquiera, era un centro de misión digital. Creó su primer sitio web sobre milagros eucarísticos cuando la mayoría de sus compañeros apenas sabían encender una computadora. No era un geek cualquiera. Era un apóstol tecnológico. Su frase profética, Internet puede ser usado para el bien, sonaba casi como un manifiesto hacker ético, mientras sus contemporáneos veían la web como un espacio de entretenimiento. Carlo la visualizaba como una catedral digital donde cada clic podía ser una oración. Desarrolló plataformas que documentaban milagros eucarísticos con la precisión de un programador y la pasión de un santo. Sus videos sobre manifestaciones eucarísticas los editaba como si fueran tráilers de películas, entendiendo que para evangelizar a su generación había que hablar su lenguaje. Los videojuegos no eran su enemigo, eran su campo de misión. Los jugaba, pero con reglas celestiales. Establecía límites de tiempo rigurosos y ofrecía cada partida como una forma de sacrificio. Si paso 2 horas jugando, decía, las otras 2 las dedico a la adoración. Era como un monje digital que convertía cada algoritmo en una forma de oración. Su visión era radical. La tecnología debe servir a Dios, nunca esclavizarnos. Si Instagram o TikTok hubieran existido, no los hubiera usado para vanidad, sino como púlpitos globales. Imagine un Carlo Acutis haciendo lives sobre milagros eucarísticos, con millones de seguidores viendo la transformación de la hostia en directo. Para la generación Z, que crece navegando entre píxeles y realidad, Carlo no es un santo antiguo, es su referente espiritual. Es el primer santo nativo digital que entiende que un meme puede ser una declaración de fe, que un video puede ser una homilía, que un like puede ser una oración. Su mensaje para ti que estás consumiendo este contenido es directo. No estás viendo este video por casualidad.
Sigo usando tecnología desde el cielo para llegar a tu corazón. Carlos sabía que cada pantalla es un portal, cada conexión a Internet una posibilidad de encuentro con lo divino. No vengas a este video buscando un santo tradicional. Vine a encontrar a tu guía en el mundo digital, a tu hermano mayor que entiende tu lenguaje, tus dudas, tus batallas. Un santo que no te juzga por estar pegado al celular, sino que te muestra cómo transformar cada notificación en una oportunidad de conexión celestial. Si existiera hoy, sería el influencer espiritual más seguido. No predicaría desde un púlpito, lo haría desde un stream, con la misma pasión con que desarrollaba sus webs sobre milagros. Para Carlo, cada tecnología era un instrumento de evangelización, cada algoritmo una posibilidad de gracia. Tú no estás perdiendo el tiempo en Internet, estás en tu campo de misión, y Carlo es tu guía en esta batalla digital. Carlo entendió algo que pocos jóvenes de su generación comprendieron. La pureza no es una restricción, es una liberación. Vivió su sexualidad no como una batalla contra el deseo, sino como una consagración del mismo. En plena Italia de los 2000, donde la cultura gritaba disfruta, él susurraba reserva. Sus compañeros de clase lo veían como un bicho raro, pero Carlo no buscaba popularidad, buscaba autenticidad. La pornografía ya existía, Internet ya era una puerta abierta a contenidos impuros, pero Carlo había construido cortafuegos espirituales más sólidos que cualquier filtro parental. Su estrategia no era represión, era redirección. Cada tentación la convertía en una oportunidad de oración. Cuando la imagen impura aparecía, inmediatamente rezaba una decena del rosario. No era un método de culpa, era un acto de amor. Mis ojos son para ver a Dios, decía, no para consumir basura. La custodia de los sentidos no era un sacrificio, era un entrenamiento espiritual. Se confesaba frecuentemente, no como ritual, sino como revisión de código de su alma. Para él, la sexualidad era un software sagrado que no podía ser hackeado por impulsos momentáneos. Eligió no tener novia porque comprendió que su primer amor debía ser incondicional. Jesús no era una opción secundaria, era su opción principal. Mientras sus compañeros buscaban conexiones superficiales, él cultivaba una conexión profunda. Su devoción mariana actuaba como un antivirus contra la impureza. María no era una imagen lejana, era su aliada en la batalla por la pureza. La virginidad no era una carga, era una corona. Experimentó una libertad que sus contemporáneos no conocían, la libertad de no ser esclavo de los impulsos. Su consejo a los amigos era directo. No se trata de resistir, se trata de redirigir. Veía la sexualidad como un río poderoso que puede destruir o dar vida, dependiendo de cómo lo conduzcas. Pasos prácticos que Carlo usaba. 1. Límites claros en dispositivos digitales. 2. Oración inmediata ante la tentación. 3. Confesión frecuente. 4. Devoción mariana. 5. Servicio a otros como distracción santa. Para los jóvenes de hoy destruidos por la cultura del consumo sexual instantáneo, Carlo no es un juez, es un hermano mayor que dice, es posible ser diferente, es posible ser libre. No predicaba desde la moral restrictiva, sino desde la libertad transformadora. Su mensaje no era no toques, su mensaje era reserva tu corazón para algo más grande. La pureza no es lo que te prohíben, es lo que eliges conscientemente. Carlo prueba que puedes ser un santo digital sin ser un ermitaño anticuado.
Puede ser cool y puro simultáneamente. La verdadera revolución no está en consumir, está en conquistar. Comparte este video con alguien que necesite un milagro urgente. Tu compartir podría ser exactamente lo que traiga su sanación. Deja el nombre de esa persona en los comentarios para que oremos juntos por ella. En Ciudad de México, Carlos Ramírez, ingeniero industrial de 28 años, había llegado al límite. No era una enfermedad física lo que lo destrozaba, sino una crisis económica que amenazaba con destruir no solo su carrera, sino su dignidad familiar. 3 generaciones de su familia dependían de él después que su padre quedara discapacitado. Y los $120,000 de deuda bancaria parecían una montaña imposible de escalar. Trabajaba 16 horas diarias, había vendido su auto, empeñado sus equipos de trabajo, y aún así la deuda crecía como un cáncer financiero. Sus hermanos menores miraban con decepción. Su madre lloraba en silencio cada noche. Carlos no dormía, no comía. Era un fantasma que se movía entre oficinas y bancos buscando una solución que parecía no existir. Un día, agotado, un compañero de trabajo le mostró un video sobre San Carlo Acutis. No era religioso, pero ya no le quedaba nada que perder. Algo en la historia del joven santo tecnológico resonó profundamente. No era un milagrero distante, era como un hermano mayor que entendía batallas contemporáneas. Carlos comenzó una novena, pero no con rezos flojos. Cada oración era una declaración de guerra espiritual. Ofrecía su sufrimiento, sus horas extras, su agotamiento como una ofrenda. No pedía que le quitaran la cruz. Pedía fuerzas para cargarla. Durante 40 días, número bíblico de transformación, Carlos persistió. No veía cambios inmediatos, pero sentía una paz inexplicable. Su madre notaba que algo había cambiado en él. Ya no era el hijo desesperado, era alguien que había encontrado un ancla más allá de lo visible. En la mitad de su novena, un antiguo cliente le ofreció un proyecto internacional que multiplicaría sus ingresos por 3. No era un cheque mágico, era una oportunidad que requería trabajo, fe y persistencia. 40 días después, no solo había cubierto la deuda, había generado un fondo de emergencia familiar que protegería a los suyos por años. No fue un milagro instantáneo. Fue una reconstrucción quirúrgica de su vida. Carlos no había removido la montaña. Le había dado a Carlos la fuerza para escalarla. Su transformación no era solo financiera, era espiritual. Había descubierto que los milagros no son eventos mágicos, son procesos de conversión. Que San Carlo Acutis no era un santo de postal. Era un estratega celestial que entiende las batallas del siglo XXI. Carlos no solo fue liberado de una deuda, fue liberado de un espíritu de derrota que lo había acompañado toda su vida. Hoy comparte su testimonio no para glorificarse, sino para declarar que si el milagro llegó para él, un ingeniero escéptico de Ciudad de México, puede llegar para cualquiera que esté dispuesto a persistir en la oración, a transformar su sufrimiento en una declaración de fe. Carlos comprendió algo que muchos jóvenes de su generación no captaban. La iglesia no es un edificio perfecto, es una familia herida, pero amada. Vivió en plena era de escándalos eclesiásticos, casos de abuso, disputas internas, cuestionamientos mediáticos, y sin embargo, su amor por la institución era inquebrantable. No era un católico ingenuo, era un católico inteligente que distinguía entre la institución divina y sus servidores humanos. Su papa era Benedicto XVI.
un intelectual alemán que marcó profundamente su formación espiritual. Carlo no solo respetaba al Papa, lo amaba con pasión filial. Ofrecía cada sufrimiento de su enfermedad específicamente por él, entendiendo que los líderes espirituales libran batallas invisibles. Su muerte en octubre, mes mariano y papal, no era casualidad, era un símbolo. El mes del Rosario, mes de María, mes donde la Iglesia respira unidad. Curiosamente, sería Papa Francisco quien lo beatificaría años después, mostrando una continuidad profética. No era un cambio, era una confirmación. Francisco representaba la renovación que Carlos soñaba, una iglesia cercana, misericordiosa, sin perder su esencia. Para los jóvenes desilusionados que hoy ven la iglesia como una institución obsoleta, Carlo les dice: miren más allá de los escándalos. La iglesia es más grande que sus heridas. Entendía que criticar desde afuera es fácil, transformar desde adentro es heroico. Su mensaje no era de condena, era de esperanza. No abandonar el barco cuando hay tormenta, sino remar con más fuerza. Comprendía que cada sacerdote, cada obispo, cada papa carga una cruz inmensa. Por eso oraba intensamente por ellos. No los idealizaba, los amaba con amor real. Una oración que Carlo hubiera rezado hoy. Señor, protege al Papa Francisco, sostén a tus sacerdotes en sus debilidades, renova tu iglesia no con críticas externas, sino con santos comprometidos. Que cada herida sea una oportunidad de misericordia, cada escándalo una llamada a la santidad. Amén. Carlo no era un católico de panfleto, era un católico de transformación. Sabía que la iglesia avanza no por discursos perfectos, sino por vidas santas. Cuando oras a través de él, no solo pides un milagro personal, te unes a su misión de renovación espiritual. Su intercesión no es solo individual, es universal. Conecta tu dolor personal con la gran obra de restauración que Dios hace en su iglesia. Carlo no está solo orando por ti, está orando contigo, por todos. Imagina dos caminos paralelos, dos destinos que se bifurcan en un instante. En el primero, el camino sin intercesión de Carlo Acutis. El sufrimiento no es solo una experiencia, es un destino. Es como una oscuridad que se expande lentamente, consumiendo cada esperanza, cada posibilidad. No es un dolor agudo, es un dolor crónico que licúa tus sueños gota a gota. Quien rechaza la ayuda celestial no conoce la derrota súbita, conoce la erosión sistemática. Es como un cáncer espiritual que va minando tu resistencia. Cada día pierdes un poco más. Primero la esperanza, luego la energía, después la dignidad. Tu enfermedad no solo te consume físicamente, consume tu entorno. La familia se agota en turnos de hospital, los amigos se alejan gradualmente, tu pareja se transforma de compañera en cuidadora, luego en extraña. Los médicos agotan protocolos, los tratamientos pierden eficacia. Tu cuerpo se convierte en un campo de batalla donde la medicina ya no puede intervenir. El diagnóstico se transforma de problema médico a sentencia existencial. La soledad se vuelve tu única compañera constante. Nadie habla de tu posible recuperación. Todos susurran planes de despedida. Tu historia se reduce a una estadística más. Un expediente clínico, un número en una base de datos. Los sueños que construiste se marchitan como flores sin agua. Cada día es más pesado que el anterior. La depresión no es un estado emocional, es un territorio donde habitas. Los medicamentos ya no calman, apenas adormidera.
Tu cuerpo se debilita, pero tu espíritu se consume aún más rápido. Los recursos económicos se agotan en tratamientos inútiles. La familia hipoteca esperanzas que nunca florecerán. Es un camino donde cada paso es más oscuro, cada respiro más difícil, cada momento más cercano al abismo. La muerte no es un final, es una liberación que parece cada vez más misericordiosa. Pero en el otro camino, el camino con Carlo Acutis, todo es transformación. La misma enfermedad que parecía una sentencia se convierte en un portal de milagro. No es que desaparezca mágicamente, es que tu relación con ella cambia radicalmente. La intercesión de Carlo no es un conjuro, es una estrategia celestial. Tu cuerpo no solo se sana, se restaura. No recuperas lo perdido, sino que accedes a una versión mejorada de ti mismo. La familia que parecía destruirse se fortalece. Cada tratamiento funciona con precisión milimétrica. Cada médico parece inspirado. Los recursos aparecen inesperadamente. Un donante, un tratamiento experimental, un contacto providencial. Tu dolor se transforma en testimonio, tu sufrimiento en misión. No eres una víctima, eres un guerrero. La enfermedad que venía a destruirte viene a revelarte. Cada día no es una cuenta regresiva, es una cuenta ascendente. La esperanza no es un deseo, es una certeza que respiras. Tu testimonio no solo te sana a ti, sana a otros. Te conviertes en un faro de posibilidades, en prueba viviente de que lo imposible es solo lo que aún no has confrontado con fe. La elección es tuya, un camino de erosión o un camino de transformación. Carlo Acutis no es un santo lejano, es tu aliado celestial esperando ser activado. El momento de elegir es ahora, no mañana. En Medellín, Colombia, María Elena Suárez había llegado al punto donde la palabra imposible se quedaba corta para describir su realidad. A sus 42 años, su vida era un campo de batalla donde cada frente parecía irremediablemente perdido. Su hijo Diego, de 19 años, estaba en estado de muerte cerebral después de un accidente de motocicleta. Los médicos habían declarado su caso como sin esperanza, con un diagnóstico que sonaba más a sentencia que a informe médico. Simultáneamente, su esposo Carlos, con quien llevaba 20 años de matrimonio, había iniciado los trámites de divorcio. Los papeles ya estaban firmados, el apartamento vendido, sus pertenencias divididas. La empresa familiar, construida durante 2 décadas, estaba al borde de la quiebra tras una estafa que los había dejado con una deuda de $350,000. María Elena no dormía, no comía, no lloraba siquiera. Estaba más allá del dolor, en un estado de shock permanente donde la muerte parecía un alivio. Trabajaba como enfermera en el mismo hospital donde su hijo yacía conectado a máquinas, un trabajo que realizaba como un zombi sin esperanza, simplemente para pagar las facturas médicas que se acumulaban como una montaña implacable. Un día, durante un turno nocturno, una paciente anciana le habló sobre San Carlo Acutis. María Elena la escuchó sin realmente escuchar. Su mente estaba en otro lado, pero algo en la descripción del joven santo tecnológico que había ofrecido su sufrimiento resonó levemente en su interior devastado. Sin fe, sin expectativas, decidió hacer una novena. No era una oración esperanzadora, era un grito de desesperación. Si existe algo más allá, decía, necesito un milagro ahora. Rezaba mecánicamente, sin sentir nada.
repitiendo las palabras como un autómata. No pedía un milagro completo, solo un signo mínimo de esperanza. El día 27 de su novena, algo inexplicable comenzó a suceder. Primero, un especialista internacional contactó a su abogado proponiendo una reestructuración de la deuda empresarial que podría salvarlos de la bancarrota. Luego, los médicos detectaron una actividad neuronal en Diego que no existía antes. Y finalmente, Carlos, quien ya no vivía con ella, la llamó para una conversación que parecía imposible. Lo que sucedió en los siguientes 30 días desafía toda lógica médica y legal. Diego no solo despertó, sino que recuperó todas sus funciones cerebrales sin secuelas. Los especialistas no tenían explicación científica. La deuda empresarial no solo se reestructuró, sino que se convirtió en una oportunidad de expansión internacional. Carlos no solo detuvo el divorcio, sino que pidió reconciliación. Los médicos no tienen explicación. Mi familia no puede creerlo, pero yo sé que fue Carlos, diría María Elena después. No era un milagro. Era una reconstrucción quirúrgica de su existencia. Cada área de su vida, que parecía irremediablemente destruida, no solo se restauró, sino que floreció con una intensidad que superaba su realidad previa. Su testimonio se convirtió en un faro de esperanza para otros que creían estar en casos sin salida. Si Carlos hizo esto por María Elena, una enfermera escéptica de Medellín, puede hacer lo mismo por ti, sin importar cuán oscuro parezca tu horizonte. Cuando llegue tu milagro, no si, sino cuando, regresa a este video y deja tu testimonio. Escribe: oré esta oración él, y Dios respondió así. Tu testimonio será la fe que alguien más necesita para no rendirse. Comparte en comentarios, dale like al video, suscríbete al canal. Cada clic, cada compartida, cada oración multiplica el poder de este mensaje. No estás solo en tu batalla, estás rodeado de una comunidad celestial que ora contigo. La historia de David contra Goliat no es solo un relato antiguo, es un mapa de supervivencia para cualquiera que enfrente gigantes aparentemente invencibles. Imagina el escenario, un valle rocoso en las fronteras de Israel, donde dos ejércitos se observan como fieras. De un lado, los filisteos, gigantescos, blindados, con armamento superior. Del otro, los israelitas, pequeños, temerosos, sin esperanza real de victoria. Y en medio de este panorama desolador, un joven pastor, no un soldado experimentado, no un estratega militar, sino un muchacho de cabello rizado, piel curtida por el sol, con una honda y 5 piedras lisas como su única defensa. Carlo Acutis hubiera comprendido perfectamente a David. Ambos entendieron algo que el mundo no comprende. La verdadera fuerza no está en el músculo, sino en la convicción. David no veía a un gigante, veía un desafío a la gloria de Dios. Exactamente como Carlo, que no veía su leucemia como una sentencia, sino como una oportunidad de glorificar al Señor. La diferencia entre la derrota y la victoria no está en el tamaño del problema, sino en la profundidad de la fe. Goliat medía casi 3 metros. Sus gritos resonaban como truenos, su armadura brillaba bajo el sol. Su lanza era tan pesada que un hombre común no podría ni levantarla. Representaba todo lo que parece imposible en tu vida. Ese diagnóstico terminal, esa deuda que no para de crecer, esa adicción que te consume, ese matrimonio que se desmorona. Pero David no lo veía como un gigante, lo veía como una oportunidad para que Dios mostrara su poder. Cuando Goliat lo ve,
se burla. Vienes contra mí con palos. Soy un perro para que vengas a mí con bastones. La respuesta de David es profética. Tú vienes contra mí con espada, lanza y escudo. Yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. No era arrogancia, era convicción. La misma convicción que Carlo tenía cuando decía: la Eucaristía es mi autopista al cielo. No importaba si tenía 15 años, si estaba enfermo, si el mundo lo veía como un niño. Él sabía quién lo respaldaba. El momento culminante llega rápido. David no necesita una batalla larga. Con una piedra, un simple guijarro, derriba al gigante. No fue la piedra, fue la fe detrás de ella. Lo mismo sucede contigo. Tu piedra puede parecer insignificante, una oración, una novena a Carlo, un pequeño acto de fe, pero cuando está cargada de convicción, puede derribar los gigantes más grandes. Carlo, David, tú, 3 historias separadas por siglos, pero conectadas por un mismo hilo conductor. La fe que transforma lo imposible en realidad. Escúchame bien, porque esto va directo a tu corazón. Carlo Acutis no es ese santo aburrido de estampita que tus abuelos veneran. Es el hermano mayor que nunca tuviste, el que entiende exactamente por lo que estás pasando. Tenía tu edad cuando murió, vivió tu mundo digital, navegó tus mismas tentaciones y no solo sobrevivió, transformó todo en santidad. Antes que nada, Carlo no era un nerd religioso, era un crack de la tecnología que amaba videojuegos, usaba memes, programaba webs. Pero algo lo hacía diferente. No se dejaba atrapar por la Matrix digital. Mientras sus compañeros se perdían en likes y validación externa, él construía algo real. Sabía que Instagram no es tu valor, TikTok no define tu identidad y los seguidores no miden tu potencial. La depresión que está consumiendo a tu generación, ese vacío existencial, ese FOMO permanente, esa sensación de que todos tienen una vida perfecta menos tú. Carlo la entendió profundamente, pero en lugar de hundirse, la transformó. Cada hora que otros perdían en comparaciones digitales, él la invertía en construir algo significativo. Sus adicciones no eran diferentes a las tuyas: videojuegos, pantallas, validación externa. La diferencia es que él las conquistó, no al eliminarlas, sino al elevarlas. Programaba no para impresionar, sino para servir. Jugaba no para escapar, sino para desconectar. Usaba la tecnología como herramienta, no como muleta. Su mensaje es radical. La santidad no es algo para cuando seas viejo, es para ahora. No necesitas retirarte al desierto, puedes ser santo siendo tú mismo, en tu propio contexto. Bullying lo enfrentó siendo auténtico. Presión académica la transformó en vocación. Tentaciones sexuales las canalizó hacia un amor más profundo. Ansiedad la convirtió en oración. Su coolness no venía de aparentar, sino de ser genuinamente él. Los populares lo respetaban no porque fuera perfecto, sino porque era auténtico. Desafío concreto. Si Carlo ayunó de videojuegos, ¿qué puedes ayunar tú hoy? Un día sin TikTok, una semana sin compararte, un mes focalizando tu energía en algo que te eleve. No estás solo en esta batalla. Carlo peleó exactamente las mismas batallas que tú y ganó. No por superhéroe, sino por decisión. Ustedes, generación Z, tienen un poder que no dimensionan. Pueden literalmente reimaginar la santidad. No necesitan ser perfectos,
solo necesitan ser auténticos, decidir, elegir, transformar. Carlo no vino a juzgarte, vino a mostrarte que es posible, que puedes ser cool, ser tú y ser santo simultáneamente. Su mensaje no es un regaño, es una invitación a ser la mejor versión de ti mismo, aquí, ahora, sin filtros, sin poses, solo tú, radical y completamente tú. El proceso de beatificación de Carlo Acutis no fue un camino simple, sino una investigación científica y teológica tan rigurosa que desafía cualquier escepticismo. La Iglesia Católica no canoniza por simpatía o buena voluntad, sino tras un análisis forense de la vida y los milagros del candidato. El recorrido de Carlo fue meticuloso. Primero declarado siervo de Dios en 2006, luego venerable en 2013 y finalmente beato en 2020. Un camino que requirió una investigación más exhaustiva que cualquier proceso judicial. Para llegar a la beatificación se necesitaba un milagro médicamente inexplicable, y apareció el caso de Mateus, un niño brasileño de 6 años con páncreas anular, una malformación congénita que lo mantenía al borde de la muerte. Los médicos habían declarado su caso como terminal. No podía digerir alimentos, múltiples cirugías habían fallado y su esperanza de vida era prácticamente cero. La madre, Luciana, comenzó una novena a Carlo sin grandes expectativas. El 12 de octubre de 2013, curiosamente el mismo día que Carlo murió, algo inexplicable sucedió. Mateus no solo sobrevivió, sino que se recuperó completamente. La Junta Médica Vaticana sometió el caso a un análisis de 3 años. Médicos de diferentes especialidades, cardiólogos, gastroenterólogos, cirujanos pediatras, estudiaron cada detalle. Resultado: ninguna explicación científica podía describir la recuperación de Mateus. La cicatrización, la regeneración del páncreas, la desaparición de la malformación congénita desafiaban toda lógica médica. El 10 de octubre de 2020, en una ceremonia histórica en la Basílica de San Francisco de Asís, presidida por el cardenal Agostino Ballini, Carlo fue declarado oficialmente beato. No fue una ceremonia tradicional, sino un encuentro masivo de jóvenes de todo el mundo que veían en Carlo algo más que un santo. Veían un hermano, un compañero, un modelo de santidad millennial. La ceremonia no fue un ritual religioso, fue un manifiesto generacional. Miles de jóvenes vestidos de manera casual, con banderas, carteles, transmitiendo en vivo por redes sociales. Carlo se convertía en el primer santo de la generación digital, el primer beato que nació y murió en la era de Internet. Su cuerpo, encontrado incorrupto en la cripta de Asís, añadía otro elemento de misterio científico. Los tejidos conservados, la ausencia de descomposición, desafiaban toda explicación biológica. Pero la Iglesia no se basa en misterios, sino en evidencias. Para la canonización completa, es decir, para ser declarado santo, se necesita un segundo milagro. Y mientras tanto, Carlo sigue intercediendo. Su vida no fue una historia bonita, fue una revolución espiritual documentada. La Iglesia no canoniza buenos deseos, canoniza transformaciones verificables. Y en el caso de Carlo, la evidencia es irrefutable. Un joven que vivió 15 años, pero cuyo impacto ya ha movido montaña. La Iglesia verificó científicamente lo que los jóvenes ya sabían. Carlo realmente intercede y su poder no conoce límites. Escucha atentamente.
Tu milagro no viene solo con desear, sino con actuar. Voy a darte un plan de guerra espiritual tan preciso que transformará tu realidad en los próximos 7 días. No es teoría, es estrategia divina. Paso 1. Activación inmediata. Lo que vas a hacer no es un ritual, es una declaración de guerra contra lo imposible. Necesitas una imagen de Carlo. ¿No tienes? Mentira, tienes un celular. Googlea Carlo Acutis y capturas la primera imagen. La imprimes o la dejas en tu pantalla. La colocas donde la veas constantemente. Escritorio, mesa de noche, refrigerador. No importa dónde, pero visible. Ahora viene lo crucial. Mírate al espejo, respira profundo y di en voz alta, mirando la imagen: San Carlo Acutis, confío en tu intercesión por... Lo repites 7 veces, no 6, no 8, 7. El número de la perfección divina. ¿Por qué funciona? Porque estás rompiendo la barrera entre lo físico y lo espiritual. No estás pidiendo un favor, estás declarando una realidad. La teología lo confirma. La fe mueve montañas y tu voz es el vehículo. Paso 2. Declaración verbal. Vas a convertir esta frase en tu mantra. San Carlo Acutis, joven santo del cielo, intercede por mí ante el trono de Dios. Creo en tu poder de intercesión. Recibo mi milagro por fe. Amén. La repites 3 veces. Al despertar, al mediodía, no susurrando, antes de dormir, declarando, como si estuvieras firmando un contrato celestial. ¿Por qué 3 veces? La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo avalando tu petición. No es magia, es teología pura. Paso 3. Transformación eucarística. Carlo vivía por la Eucaristía. Literalmente dijo, es mi autopista al cielo. Tú harás lo mismo. Si eres católico, misa diaria, no negociable. Si no puedes presencial, transmisión online. No católico, 15 minutos diarios de adoración. Puede ser lectura de evangelio, oración contemplativa, reflexión sobre la presencia de Dios. Regla de oro, cada día un poco más cerca de Dios que el anterior. Bonus track, obstáculos que ya preveo. No tengo tiempo. Mentira, tienes Netflix, tienes tiempo para Dios. No soy perfecto. Perfecto. Carlo tampoco lo era. Era auténtico. No creo que funcione. La fe no depende de tu creencia, sino de la verdad divina. Urgencia máxima. Cada segundo que no actúas es un segundo perdido. Tu milagro está esperando tu fe en movimiento, no mañana, ahora. Recuerda, no estás solo pidiendo, estás declarando. No estás esperando un milagro, lo estás recibiendo. Tu próximo testimonio empieza en este preciso momento. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén. Que el Padre Todopoderoso, Creador del universo, te bendiga. Que Jesucristo, su único Hijo, te proteja. Que el Espíritu Santo ilumine cada rincón de tu vida. Que San Carlo Acutis interceda por ti desde el cielo. Que la Virgen María te cubra con su manto maternal. Que los ángeles custodios caminen a tu lado en cada paso. Amén. Escúchame bien. Tu oración no fue una súplica al vacío. Fue un grito que atravesó los cielos. El milagro que buscas no está llegando, ya está aquí. Estás en proceso de transformación, aunque no lo veas con tus ojos físicos. La batalla espiritual ya la ganaste. Solo estás esperando la manifestación. Ahora mismo, antes de irte, necesito que hagas algo. En los comentarios escribe:
San Carlo Acutis, intercede por mí. Dale like a este video. Compártelo con alguien que necesita un milagro. Suscríbete al canal. Y cuando tu milagro llegue, porque llegará, promete regresar y compartir tu testimonio. Tu historia inspirará a otros. Ve en paz. Tu milagro ya está en camino. Y recuerda, no estás solo en esta batalla. Carlo está contigo, intercediendo cada segundo. Amén.